Hoy quiero mostrarte lo que sucede en el mundo espiritual cuando ves pornografía. En Job capítulo 31 versículo 1, está escrito, he hecho alianza con mis ojos. ¿Por qué entonces yo codiciaría a una doncella? A menudo pensamos que las inmoralidades sexuales comienzan en el corazón, sentimos, pensamos en ello y luego actuamos en consecuencia. Sin embargo, la inmoralidad sexual no comienza en el corazón. El corazón es solo la segunda etapa de ese proceso. Job comprendía bien las etapas de la inmoralidad sexual. Él sabía que todo comenzaba por lo que él miraba. Si él miraba con lujuria a una mujer, su corazón comenzaría a meditar sobre eso, lo que eventualmente lo llevaría al pecado. Para evitar esta trampa, Job hizo una alianza con sus ojos para nunca mirar con deseo a las mujeres. David, por otro lado, no pudo hacer este tipo de pacto con sus ojos, y esto lo llevó al pecado. La historia de David con Betsabé es un claro ejemplo de cómo la mirada puede ser el primer paso hacia la caída espiritual. Por lo tanto, es crucial que tengamos cuidado con lo que permitimos que nuestros ojos vean, pues esto puede influenciar directamente nuestros pensamientos y acciones, afectando nuestra vida espiritual. Hay muchas advertencias sobre inmoralidades sexuales en la Biblia, pero es algo que se está volviendo cada vez más difícil de evitar para muchas personas. Y los cristianos no están exentos de esa lucha. Una de las advertencias más claras sobre la inmoralidad sexual está en Proverbios 6 versículo 32, pero el hombre que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento, el que lo hace destruye su propia alma. Esto nos muestra que no todos los pecados son iguales. Aunque todo pecado al final trae la muerte, los impactos de cada uno pueden ser diferentes. Por ejemplo, no puedes decir una mentira y pecar contra tu propio cuerpo, o destruir tu alma. La Biblia no dice que un ladrón o un mentiroso destruye su propia alma, pero dice que un adúltero sí. Hay algo extremadamente grave en la inmoralidad sexual que creo que nosotros, como seres humanos, no entendemos del todo. Proverbios 9 versículos 16 y 17 añade una perspectiva interesante, quien es simple, vuélvase para acá. Y para el que carece de entendimiento, ella dice, las aguas robadas son dulces y el pan comido en secreto es agradable. Esto indica cómo la inmoralidad sexual puede ser seductora, presentándose como algo placentero e inofensivo. Sin embargo, las consecuencias espirituales son profundas y destructivas. Por lo tanto, es esencial que comprendamos la seriedad de la inmoralidad sexual y busquemos fuerzas en Dios para evitarla. Necesitamos reconocer los peligros espirituales que ella representa y esforzarnos para vivir una vida de pureza, alineada con las enseñanzas bíblicas. Aquí, esta mujer está citando un dicho bien conocido, que es una media verdad, y todos sabemos que una media verdad es una mentira. En otras palabras, ella está insinuando que el acto ilícito de un adúltero o fornicador es más satisfactorio que el acto entre marido y mujer sancionado por Dios. De ahí el dicho, las aguas robadas son dulces y el pan comido en secreto es agradable. Ella está, de hecho, diciendo una verdad parcial, pero no revela toda la verdad, pues no cuenta el final de la historia. Seamos honestos, hay placer en el pecado. La gente no comete pecados porque les duele, pecan porque hay placer en el pecado. Hay un placer temporal en el pecado, y es sobre ese placer que ella está hablando. Es verdad que hay cierto encanto genuino en la emoción, en el sentimiento de independencia, en la camaradería y en el placer de romper el mandamiento de Dios y el consejo de la sabiduría. El pecado tiene sus placeres, pero solo por un tiempo. Lo que omite es que este placer es temporal y superficial, y las consecuencias del pecado son profundas y duraderas. El placer del pecado puede ser inmediato, pero el dolor y la destrucción que trae son permanentes. Debemos reconocer que, aunque el pecado pueda ofrecer una satisfacción momentánea, termina llevando a la destrucción espiritual y emocional. Necesitamos recordar que Dios nos llama a una vida de santidad y pureza, que trae una alegría y paz duraderas, mucho más allá del placer efímero del pecado. Ahora, el versículo 18, Salomón revela a los lectores la parte que la mujer convenientemente dejó fuera.
En Proverbios capítulo 9 versículos 16 al 18, leemos, quien es simple, vuélvase para acá. Y para el que carece de entendimiento, ella dice, las aguas robadas son dulces y el pan comido en secreto es agradable. Pero en el versículo 18, Salomón añade, pero él no sabe que los muertos están allí, que sus invitados están en las profundidades del infierno. Recuerdo la primera vez que leí este versículo. Literalmente me detuve durante 30 minutos y hablé con mi padre sobre él. Escucha una vez más, él no sabe que los muertos están allí, que sus invitados están en las profundidades del infierno. La inmoralidad sexual es algo con lo que no debemos jugar. Una gran área de inmoralidad sexual que afecta a la iglesia hoy en día es la pornografía. Ese es un problema serio en el cristianismo actual que necesitamos abordar urgentemente. Muchas personas pueden no mirar el sexo opuesto con lujuria, pero ven pornografía en secreto. Algunas personas predican contra la lujuria, pero no pueden dejar de ver pornografía en el aislamiento de sus hogares. El problema de la pornografía va más allá de la adicción y la inmoralidad sexual, afecta profundamente la psicología de una persona. Al analizar las estadísticas de consumo de pornografía, las cifras son aterradoras. Cerca de 40 millones de personas miran regularmente. 35% de todas las descargas en Internet están relacionadas con la pornografía. En la iglesia, 1 de cada 5 pastores de jóvenes y 1 de cada 7 pastores adultos asisten regularmente. Más del 70% de los cristianos o miembros de la iglesia todavía luchan con esto, viendo al menos una vez al mes. Entre los adolescentes, el 90% y entre los adultos jóvenes, el 96% son alentadores, aceptan o se mantienen neutrales en la discusión sobre este tema. Necesitamos abordar esta cuestión de frente, comprendiendo la seriedad de las consecuencias espirituales y psicológicas de la pornografía. La lucha contra la inmoralidad sexual, incluida la pornografía, es crucial para vivir una vida de santidad y pureza conforme a las enseñanzas bíblicas. No estoy juzgando a nadie, especialmente a aquellos que luchan para salir de esta dependencia, pero esto no es algo que usted debe aceptar como parte de su vida. Si Job dice que hizo una alianza con sus ojos para no mirar con lujuria a las mujeres, ¿por qué no deberías hacer la misma alianza para no ver porno? Muchas personas ya no saben cómo relacionarse con otras debido a esta dependencia. Muchas personas están experimentando depresión porque se odian por ello. Entonces, ¿qué sucede en el mundo invisible cuando ves pornografía y se convierte en una adicción? La verdad simple y clara es que esto se convierte en una fortaleza espiritual, y una vez que Satanás tiene una fortaleza en su vida, no la dejará fácilmente. Es por eso que la gente quiere parar, pero no pueden. 10, 20, 30 años luchando con el mismo pecado. ¿Por qué? Porque es una fortaleza. Con un solo clic, tienes acceso a otro mundo, y cuanto más tiempo pasas en este mundo, más profunda se vuelve esta fortaleza y más se envuelven tus garras en ti. Recuerdo a un joven que me pidió oración. Vino a mí diciendo, necesito oración. Y le pregunté, ¿por qué? Él respondió que cada vez que intentaba orar, las imágenes de esas cosas profanas que él veía en la internet aparecían en su cabeza. Cada vez que oraba, comenzaba a ver estas cosas en su mente y se detenía. Era como si hubiera una pared literal entre él y Dios. Incluso afectaba su relación con Dios. Este joven vino a mí llorando. Él quería parar, pero no podía, y hay tanta gente en la misma situación. Necesitamos reconocer la gravedad de este problema y buscar ayuda espiritual y práctica para superarlo. Esto incluye hacer alianzas, como hizo Job, para proteger nuestros ojos y corazones. También implica buscar apoyo de líderes espirituales y comunidades de fe, así como considerar ayuda profesional cuando sea necesario. El primer paso es admitir la dependencia y tomar medidas concretas para romperla, confiando en la fuerza de Dios para vencer esa batalla. Así que el joven me dijo eso. Pensé en Isaías capítulo 59 versículo 1 y 2, he aquí que la mano del Señor no se ha encogido para que no pueda salvar, ni su oído pesado para que no pueda oír.
Mas vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros, para que no oiga. El problema con esta fortaleza es que introduce otras fortalezas. Una vez que la pornografía se convierte en una fortaleza, la lujuria también se convierte en una fortaleza, lo que puede llevar a otra fortaleza, la fornicación. La fornicación puede convertirse en adulterio cuando estás casado. Una fortaleza abre la puerta a más. Lo que sucede en el mundo invisible cuando ves pornografía es que construye y alimenta la lujuria. Da todo lo que la lujuria necesita para crecer. Cuando la lujuria arde en los corazones de las personas, hace que se comporten de manera tonta e irracional. Lo peor es que las personas continuarán sufriendo por las acciones irracionales que cometen debido a la lujuria en sus corazones, y aún así no desistirán de tales acciones. La pornografía no solo alimenta la lujuria, sino que también distorsiona la visión que la persona tiene de la relación y la intimidad. Crea expectativas irreales y deshumaniza a las personas, convirtiéndolas en meros objetos de deseo. Esto puede conducir a una incapacidad para conectarse emocionalmente con otras personas, que afecta negativamente a las relaciones reales. Además, la adicción a la pornografía puede causar una espiral de culpa y vergüenza, que puede conducir a problemas de salud mental como ansiedad y depresión. La lucha constante contra esta adicción puede hacer que las personas sientan que están en una batalla perdida, aumentando aún más la sensación de desesperanza. Para romper con esa fortaleza, se necesita más que fuerza de voluntad. Es necesario buscar ayuda espiritual, como asesoramiento pastoral y oración, además de apoyo de profesionales de salud mental. Participar en grupos de apoyo también puede ser extremadamente beneficioso. La clave es no rendirse y creer que, con la ayuda de Dios y el apoyo adecuado, es posible ganar esta batalla. Permita que este sermón sea una advertencia contra la lujuria. La verdad es que la lujuria es algo que usted tiene que combatir en cada etapa de la vida. Incluso si tienes 16 años, tienes que luchar contra la lujuria. Si tienes 60, tienes que luchar contra ella. Si eres soltero y piensas que la lujuria desaparecerá cuando te cases, eso es una mentira. Tienes que luchar contra la lujuria en cada etapa de tu vida. Creo que una de las mayores causas de nuestros arrepentimientos como seres humanos es la lujuria. Si quieres un futuro mejor para ti, tienes que lidiar con la lujuria. La lujuria nubla tu juicio, destruye hogares, perjudica la salud, agota tus finanzas, roba tu alegría, crea una barrera entre tú y Dios, y te arroja a un agujero más profundo de lo que jamás pensaste que podrías caer. La lujuria descontrolada te dejará en un lugar donde te preguntarás, ¿cómo llegué aquí? Lo digo porque lo vi de primera mano. La lujuria le hace eso a la gente. Vi la lujuria hacer que dos personas que no tenían intención de estar juntas tuvieran que criar un hijo a causa de la lujuria. He visto a personas permanecer en relaciones que no llevaban al matrimonio debido a la lujuria. Seamos honestos, la lujuria te hará involucrarte con personas con las que no deberías tener ningún vínculo. La lujuria nubla su mente y juicio. Su capacidad de tomar buenas decisiones desaparece cuando la lujuria está involucrada. Cuando usted tiene lujuria en la mente, sus habilidades de razonamiento y toma de decisiones se ven afectadas. La lujuria te hace irresponsable, como una droga. Cuando las personas están bajo la influencia de drogas, no son tan responsables como lo serían con una mente sobria. La lujuria hará que un hombre pierda y destruya un matrimonio de 20 años por 10 minutos de placer. ¿No es realmente tonto para un hombre que construyó un matrimonio de 20 años perder a su esposa e hijos y empezar a perseguir a una chica por 10 minutos de placer? ¿Cuál es la sabiduría detrás de un hombre que deja a su esposa para perseguir a la esposa de otro hombre? La lujuria ciega a un hombre y le roba su sabiduría y fuerza. Por lo tanto, es crucial que enfrentemos la lujuria con seriedad y determinación. Busque a Dios y pida ayuda para mantener sus pensamientos y deseos puros. Participa en actividades y relaciones que promuevan la pureza y la santidad. Reconoce los signos de la lujuria y toma medidas para evitarlo.
Solo así podremos vivir vidas que honren a Dios y que nos traigan verdadera paz y satisfacción. Una de las mayores mentiras que oirás es que la lujuria es un problema solo masculino. No, no lo es. Las mujeres luchan con eso tanto como los hombres. A menudo, la gente trata de responsabilizar al diablo por sus acciones, cuando en realidad es la propia lujuria lo que les hace actuar de esa manera. ¿Por qué crees que Job hizo una alianza con sus ojos? La idea de la alianza, el término alianza, viene del latín convenire, que significa un encuentro. Esto supone dos o más partes que se unen para hacer un contrato, de acuerdo con promesas, estipulaciones, privilegios y responsabilidades. Job hizo un trato con sus ojos sobre lo que les permitiría ver. En Job 31 versículo 1 leemos, hice pacto con mis ojos, ¿por qué entonces codiciaría una doncella? La lujuria no es algo para ser tratado a la ligera. Vea el ejemplo de David en 2 Samuel capítulo 11 versículo 1 y 2, y aconteció que después de un año, cuando los reyes salieron a la batalla, David envió a Joab y a sus siervos con él, y a todo Israel, y ellos destruyeron a los hijos de Amón y rodearon a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y aconteció una tarde, que David se levantó de su cama, y paseaba en la terraza de la casa del rey, y vio una mujer que se bañaba desde la terraza, y la mujer era muy bella a la vista. Verla llevó a todos los problemas de David. Los ojos miran y ven, entonces el corazón guarda y el cerebro comienza a procesar, haciéndote pensar en ello todo el tiempo. La visión de David llevó al deseo, el deseo llevó al pecado, y el pecado trajo consecuencias devastadoras. Esto muestra cómo la lujuria puede comenzar con algo aparentemente inofensivo, pero rápidamente crecer y convertirse en una fuerza destructiva. La lujuria es un problema universal que requiere vigilancia constante. Para combatirla, es necesario tomar medidas proactivas, como hacer alianzas con los ojos y los pensamientos, buscando siempre mantener la pureza y la santidad. Esto implica ser intencional sobre lo que se permite ver y pensar, y estar en constante oración y vigilancia espiritual. La lucha contra la lujuria también incluye ser honesto consigo mismo y buscar ayuda cuando sea necesario. La lujuria puede parecer una batalla solitaria, pero no tiene por qué serlo. Involúcrate en una comunidad de fe que ofrezca apoyo y responsabilidad. Reconozca que la lujuria no es solo una cuestión de tentación externa, sino de transformación interna a través del poder de Dios. En definitiva, la lujuria debe ser combatida con determinación en todas las fases de la vida, reconociendo sus trampas y buscando vivir de acuerdo con los principios divinos, para que podamos experimentar la verdadera libertad y paz que vienen de un corazón puro. Cuando cometes pecado sexual, no solo estás pecando contra otras personas o externamente. De hecho, estás pecando contra tu propio cuerpo y destruyendo tu propia vida. En 1 Corintios 6 versículo 18 leemos, huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo. Por lo tanto, huye de los pecados sexuales y de todas sus formas, y evita las fuentes que los alimentan. Hermanos y hermanas míos, estemos vigilantes y conscientes del peligro que la lujuria representa no solo para nuestras vidas espirituales, sino para todos los aspectos de nuestra existencia. La lujuria es un enemigo astuto y destructivo que puede llevar incluso a los más fieles a caer en la tentación y el pecado. Que cada uno de nosotros recuerde el pacto de Job con sus ojos y la trágica historia de David. Estas enseñanzas no son meras historias antiguas, sino advertencias vivas para guiarnos en nuestro camino. No permitas que la lujuria ciegue tu visión, ni dejes que te robe tu sabiduría o fuerza. No es solo una cuestión de evitar el pecado, sino de buscar una vida plena y rica en comunión con Dios y con aquellos que amamos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a una vida de pureza e integridad. Invito a cada uno de ustedes a reflexionar profundamente sobre las elecciones que hacemos y las tentaciones que enfrentamos. Hagamos entonces un compromiso sólido, no solo en palabras, sino en acciones, para proteger nuestros corazones y mentes de las trampas de la lujuria.
Es hora de levantar fuertes barreras contra la lujuria, no por miedo, sino por amor a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestro Dios. Que el Señor nos fortalezca y nos guíe en cada paso de ese camino. Si en este momento sientes el deseo de reencontrar el camino junto a nuestro Señor Jesucristo o si estás buscando el primer paso en dirección a la salvación eterna, te invito a hacer un acto de fe en los comentarios abajo y escribir con el corazón abierto: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima. Que Dios nos bendiga a todos.